¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El fin de semana pasado platicábamos con ustedes sobre este evento de Xóchitl Gálvez en la Arena Ciudad de México. Posteriormente, durante toda esta semana, hemos analizado los distintos aspectos, las distintas aristas que se han venido presentando alrededor de lo que algunos llaman el relanzamiento de Xóchitl. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos viendo en torno a la figura de esta precandidata a la silla del Águila? Voy a platicar a fondo con el especialista Mercurio Cadena, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Mercurio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros, querido. Pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿tú qué análisis haces de lo que hemos visto de Xóchitl Gálvez en estos días? Hemos visto a Xóchitl Gálvez hablando constantemente del tema del debate, buscando a Claudia Sheinbaum de diferentes maneras, refiriéndose al presidente. Todo esto a partir de ese fin de semana, donde ya los comunicadores de cercanos a Xóchitl Gálvez nuevamente la vuelven a poner ahí, ¿no? Como una especie de Santa Xóchitl. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis, Mercurio? Bueno, la verdad, Jesús, me parece que los asesores y la propia Xochitl se están prestando a un juego que difícilmente puede explicarse en una clave distinta a la de la desesperación. Creo que no son tontos en un sentido, en otro me parece que tampoco son brillantes, pero me parece que saben leer encuestas y digamos, no se necesita ser científico de la NASA para poder leer la tendencia que actualmente tiene Xochitl en las encuestas y por lo tanto el tremendo fracaso comunicacional y político que está representando esta candidatura para el frente opositor. Eh, ya lo intentaron una vez, no terminó de cuajar y esta es la segunda vez que intentan hacer subir a Xochitl en las encuestas, pero a través de un mecanismo pues muy inflado, falso, que francamente va a volver a fracasar porque parte de una premisa que se ha comprobado falsa una y otra vez, que es que tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Ellos necesitan que el pueblo sea ingenuo, iluso, para que una estrategia como la que están implementando funcione, porque básicamente necesitan que la gente se chupe eh, el dedo de la preferencia de cualquiera para no solamente que eso se vea reflejado en la encuesta, sino luego para sostenerlo en el tiempo. Entonces me parece que es eso, estamos frente a una desesperación y creo también, y esto es algo que se dice poco, me parece que hay muy poca contención de Xochitl y de su equipo cercano. En cualquier otro contexto ya habría reaccionado alguien, porque también se supone debería haber pericia política en los partidos o en el equipo de Xochitl para reaccionar y decir, oye, esto que nos están recomendando no tiene ningún sentido, o no funcionó antes, ¿por qué funcionaría ahora? O no está atacando los problemas comunicacionales que ya lleva arrastrando Xochitl en mucho tiempo, ¿por qué nos lo vuelven a plantear así? Y nadie está reaccionando. Entonces me parece, aunque esto es un poco más especulativo en mi parte, que lo que también estamos viendo es un vacío que empieza a notarse cada vez más, no solamente por parte de los partidos, que eso ya es muy, muy evidente, de los partidos, digamos, del frente opositor, que no están dándole ninguna clase de contención a la candidata, sino también quizá por parte de su equipo cercano. Y ahí probablemente no hay tanta mala leche, sino incompetencia profunda. Yo vería esas dos cosas de entrada, Jesús. ¿Por qué no logran entender, ahorita lo mencionabas, para que esta estrategia tenga éxito, el ciudadano tendría, la ciudadana tendría que chuparse el dedo? ¿Por qué no logran entender al ciudadano actual? ¿Por qué tienen esta especie de negacionismo crónico? No sé cómo definirla, tú eres el experto, pero ¿por qué no lo entienden o no lo quieren entender? No sé, Jesús, tengo algunas hipótesis que rayan en una clase de análisis político distinto quizá al que tradicionalmente se maneja, porque la verdad es que uno no puede llegar a entender cuáles son las razones detrás de esto si uno no explora ciertas pulsiones hasta estéticas. Me parece que detrás de las decisiones que estamos viendo, hay un franco odio a la democracia en el mejor sentido de la palabra. Hay una especie de repulsión por el pueblo, me parece, Jesús. Y hay una melancolía también elitista. Hay una melancolía por un tiempo en el que el producto de marketing, gestionado a partir de ciertas decisiones cupulares por expertos de mercadeo político y demás, funcionaba.
y funcionaba lo suficiente como para ganar la pequeña cantidad de electores necesarios para poder decidir elecciones tan importantes como las presidenciales, ¿no? O funcionaban productos mediáticos tipo Peña Nieto, que incluso despertó un movimiento social, como tú recordarás, en 2011. Yo soy 132, justo fue un ataque hacia la candidatura de Peña Nieto, no solo como exigencia de democratización de los medios, sino también como una repulsión también, como un rechazo a la posibilidad de ganar cuestiones políticas a partir de la lógica elitista mercadotera. Entonces me parece que se combinan esas dos cosas. Por un lado, hay un profundo desprecio por el demos, por el gran electorado, por el pueblo que al final es quien decide las cosas importantes en una auténtica democracia, más allá de los procedimientos que, bien entendidos, son siempre secundarios, junto con, en mi opinión, eh, una melancolía por los tiempos o los contextos que permitían que las decisiones de unos pocos amparados en una técnica y en una ideología hecha eh, o pretendiendo hacerla pasar por conocimiento como fue el neoliberalismo, pues funcionaba. Hoy afortunadamente eso ya no es así. El país cambió y lamentablemente para ellos pues no se han dado cuenta. Este nado sincronizado de los medios de comunicación, ¿cómo profundizamos o explicamos el papel que están jugando incluso grupos, el caso de Radio Fórmula, que es increíble que haya en 6 programas consecutivos entró Xóchitl Gálvez a explicar, bueno, creo que hasta uno de deportes entró. ¿Qué pasa Correcto. con los medios de comunicación en un momento dado, de estos medios corporativos? Bueno, yo creo que una parte importante del periodismo global, que además no es un problema únicamente de México, sino en general del periodismo, cuando menos occidental, el otro no lo conozco tanto, no quiero decir que no exista, pero lo que sucede, digamos, en China, en todo ese otro eje del mundo, no lo conozco tanto, pero cuando menos en lo que solemos llamar mundo occidental, el periodismo entró en una crisis franca y profunda porque me parece que se compró una parte importante del discurso neoliberal con respecto a su propio papel y a su propia constitución, rol e incluso naturaleza. Y me refiero en específico a esta noción muy convenenciera, por cierto, de la objetividad periodística. En el siglo XIX, por ejemplo, todo el mundo tenía claro que el periodismo no era, digamos, imparcial, porque a veces se confunden los conceptos, ¿no? Y se entiende por objetividad lo que realmente es imparcialidad. Nadie en el siglo XIX asumía semejante cosa. De hecho, el periodismo nace, surge justo por partidarios de cierta manera de ver el mundo. En el caso de México, por ejemplo, la famosa división entre conservadores y liberales que empezaban a publicar sus ideas, primero en documentos no tan sistematizados y luego ya en los preámbulos del periodismo, refiriéndose directamente al documento periódico. Y entonces uno sabía que si leía cierto periódico, pues iba a consumir, en ese momento quizá no se hubiera llamado así, pero eso es lo que sucedía, ideas liberales. Y si leía otro periódico, iba a leer ideas conservadoras. Y se sabía que había una visión de mundo en disputa, había un sentido común, más bien el sentido común estaba en disputa. Había bandos que publicaban ideas esperando que esas ideas paulatinamente se volvieran las ideas del mundo, como diría Gramsci. Paulatinamente eso dejó de ser así porque el neoliberalismo trató de tomar, de engañar a todo el mundo y algunos se dejaron engañar. Algunos sí creyeron que la ideología neoliberal era de hecho conocimiento y lo llamaron economía y ya a secas. Ahora le llamamos economía neoliberal porque sabemos que hay un trasfondo ideológico. Algo parecido me parece que surgió en el periodismo y se asume entonces a partir de esta noción rara que el periodismo no está para tomar bando ni para tratar de analizar y dar una visión comprometida de los hechos al público en general, sino para ser imparcial, lo que sea que eso signifique. La cosa curiosa es esta. Cuando se intenta ser imparcial en un mundo dominado por ciertas ideas, de hecho se está favoreciendo a esas ideas. Entonces, si vives en un mundo neoliberal y te asumes como periodista partidario de la imparcialidad, en términos prácticos estás favoreciendo el statu quo. Ahora, esto no solamente es ideológico, por supuesto, Jesús, esto es muy convenenciero, es muy conveniente. Eh, Esta dinámica te permite entonces producir eh, elementos que se pueden vender fácilmente y entonces, y no solamente al público en general, ojalá.
Esto te permite construir lo que ya sabemos que existe, todo un mercado de recursos públicos a los cuales les vendes la publicación y la no publicación de ciertas cosas en función de qué conviene o no a los que tienen el poder presupuestal en cierto momento. Se volvió entonces un mercado de ideas y me parece que el periodismo cayó ahí y sigue inmerso ahí y de pronto no tiene muy claro cómo salir, sobre todo a partir de la crisis que le generan las redes sociales que los vuelven prescindibles en cierta manera. Y en este punto que mencionas, hemos visto una Xóchitl Gálvez que responde con una actitud infantil a una postura por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tipo de impacto tiene esto en redes? ¿Qué tipo de impacto tiene esto en el consumidor de redes? Porque de repente hay gente que creo piensa que el consumidor de redes es gente de 15, 16, 18, 20 años, cuando en realidad ya hablamos de una sociedad que tiene 40 años para abajo, por lo menos, y Ah, que son los principales consumidores de las diversas plataformas. claro. Y mira, yo incluso diría, si de verdad esto tendría, o sea, si se explica por, por demografía, lo están haciendo muy mal, porque incluso suponiendo sin conceder que el mercado al que van dirigidas las tonterías de Xochitl son los chavos, las chavas, les chaves de 15, 16, 17 años, lo están haciendo muy mal. No hay audiencia más exigente en términos de humor y comedia que ese sector en específico. O dicho en otros términos, si de pronto te proyectas con payasadas y no con cosas chistosas, si en algún sector demográfico te va a costar, es en ese. Entonces, no lo están haciendo bien en ese sentido, pero es claro que esa es la idea. El objetivo, ¿cuál es? Pues es un poco tratar de aprovechar una característica que, en mi opinión, nunca tuvo Xochitl, pero se vendió así, que es este carisma, esta capacidad como de ser extrovertida y ocurrente. En mi opinión, más bien me parece que era una falta de pudor frente al uso de groserías, eh, además con muy poca ocurrencia, pero más allá de eso no había mucho más. Y creo que entonces tratando de aprovechar esa característica que en el fondo nunca existió, pues están emprendiendo una campaña comunicacional que intenta ser jocosa, que intenta ser divertida, que intenta sorprender con cosas que no se harían pero no termina de cuajar, incluso se siente incómoda. En inglés se usa cringe, soy de los que intentan no usar esa palabra porque además tenemos en español una inmejorable. La campaña de Xochitl Gálvez produce ñáñaras. ¿Para qué usar cringe si ya tenemos ñáñaras que además describen muy bien el proceso comunicacional que está viviendo Xochitl, lamentablemente? Hay un tema, mi querido Mercurio, ahorita que mencionas lo comunicacional. La oposición ha comenzado a utilizar tres palabras o tres conceptos: elección de Estado, dictador y, en un momento dado, fraude. Y en el marco de las peticiones abiertas, no estamos descubriendo el hilo negro, de gente como la propia Xochitl o el propio Calderón, al gobierno de Estados Unidos para que intervenga en nuestros comicios. ¿Tú ves o sientes una intentona de descarrilar en un momento dado la elección como tal? ¿O por qué o cómo entendemos estos conceptos tan grandilocuentes que se están manejando de elección de Estado? Por ejemplo, cuando las encuestas, los números te dicen, pues no hay necesidad absolutamente de ello, ni lo que pasa al interior de los órganos electorales es parte de una situación de esa naturaleza, cuando en este país hemos vivido elecciones de Estado. Mira, yo creo que ahí hay un tema muy interesante a discutir. No creo, por supuesto, que sea una elección de Estado. Pero me parece que no hemos podido tampoco discutir a fondo ciertas cosas por la trivialidad y la superficialidad con la que la oposición está buscando recursos para después justificar cosas un poco más serias, pero digamos con una muy mala justificación. Por supuesto que están preparando el terreno para una posible intervención, suponiendo que la puedan negociar, suponiendo que puedan convencer a quien tengan que convencer, porque además ahí también van cuesta arriba. Afortunadamente tenemos una muy buena relación con Estados Unidos. Ahí el presidente también ha hecho su chamba. Y por lo tanto, pues se antoja difícil que estos herederos de los conservadores que fueron a llamar a Maximiliano, pues repitan la hazaña, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, cuando intentamos analizarlo, pues me parece que carece, no es fácil analizarlo, Jesús, porque no hay mucho por dónde hacerse. Eh, en una dictadura, difícilmente, por ejemplo, con Broso, que me parece que es el caso concreto en donde esto empezó a discutirse. Broso ataca y acusa al presidente dictatorial en un video que vimos todos.
Y el Claro. presidente justo aprovechó que todos lo vimos para decir muy clara y sensatamente, querido Broso, no le dijo así, pero casi casi así se sintió, si yo fuera un dictador, no estarías diciendo lo que estás diciendo y no lo estaría viendo el país completo. Entonces, están confundiendo un poder persuasivo y moral y moral avasallador por parte del presidente que se ha ganado tanto en las campañas como en el ejercicio del poder con una dictadura y lo están haciendo de nuevo desde la desesperación de saberse prácticamente sin margen de maniobra, pero están confundiéndolo todo. Que el presidente tenga este margen de acción con este nivel de aprobación en democracia es buena noticia. Además que están acostumbrados a ellos ser quienes dictan qué está bien y qué está mal en una dinámica casi copular, pero más bien cupular, de élites y de decisiones por arriba de todo lo que le conviene a las masas y al pueblo, y prácticamente están escandalizados de que alguien que sí tiene orígenes populares, pues les está comiendo el mandado en prácticamente todos los escenarios habidos y por haber. Es una intentona desesperada que yo creo que no va a cuajar ni siquiera en las peores circunstancias posibles en este momento, Jesús. Mi querido Mercurio Cadena, es un verdadero placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias y cuando haya la posibilidad, pues yo feliz. Muchas gracias por tenerme por acá.